Esto de aquí es para hablarles de lo que es el estudio de los ganglios, ¿no? Es importante saber la localización de los ganglios. Si ustedes han visto lo de los Ns, se basan en la localización de ganglios. Hay que estudiar también los ganglios y las zonas donde están los ganglios, ¿no? Pueden ser paratraqueales, o sea, al lado de la tráquea, subcarinales cuando están debajo de la carina, o también pueden ser ganglios que ya están en el mediastino, ¿no? A nivel preaórtico o a nivel de la ventana aortopulmonar. Entonces, incluso a nivel del esófago cuando ya están en mediastino. Entonces, de acuerdo a la localización, se puede hacer un manejo diagnóstico, ¿no? O una técnica quirúrgica. Por ejemplo, si son paratraqueales o subcarinales, quiere decir que están cerca al costado de la tráquea o cerca de la carina, lo que hacemos aquí es una mediastinoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos entrar con un lente al mediastino y mirar. Y obviamente hacer el estadiaje. Si están mucho más adentro, digamos preaórticos o en la ventana ortopulmonar, mejor es abrirlos ya, ¿no? Abrir digo el tórax, una mediastinotomía por eso. Si están paratraqueales derechos, paraesofágicos, aortopulmonar, o sea, mucho más adentro todavía, una toracoscopía también podría ayudarnos, ¿no? Y lo mismo para el otro lado, ¿no? El lóbulo superior izquierdo o bronquio principal izquierdo, también paratraqueal o subcarinal, mediastinocopía, y si está muy adentro, digamos en mediastino, preaórtico, ventana ortopulmonar, abrir el mediastino, ¿no? Una mediastinotomía. Este de aquí, esto que ven aquí es una regla mnemotécnica que le encontré y por eso se las traje. Bueno, no sé si les podrá servir. Por ejemplo, el T3, para que lo más o menos lo graben, dice, dime papá esquizofrénico, ¿no? Bueno, si ustedes graban esta oración, probablemente también lo relacionen con el T3. ¿No? ¿Por qué? Porque el T3 tiene que tener afectación de diafragma, ahí está el D, de las pléulas, M de mediastínica y PA de parietal. Y además la pared torácica, ¿no? También está comprometida en el T3. Por eso el tumor de Pancoas, yo le mencionaba, el tumor que está en apex está comprometiendo pared torácica. Por eso que el tumor de Pancoas es un tumor tipo T3 también. ¿Ah? Eso también les pueden preguntar. Y el nervio frénico también está comprometido porque está comprometido el diafragma. Por eso le ponen aquí esquizofrénico, ¿no? Para poder relacionarlo. Entonces, dime de diafragma, M de mediastino, PA de parietal, la otra PA de pared torácica y de Pancoas también, y frénico por el nervio frénico, ¿no? Pero yo les decía, el T3 es el que no digamos, toma todavía órganos importantes. Solo está tomando pleuras, como ustedes ven aquí, el diafragma y la pared torácica, ¿no? En cambio, el T4 ya es un tumor que agarra grandes órganos, esófago, tráquea, como les decía, grandes vasos. Entonces, el T4 también tiene que ver con la alteración del nervio recurrente, tiene que ver también con el síndrome de vena cava superior y con el derrame pleural maligno. El T4 yo les mencionaba también es el único que tiene M1, el que tiene metástasis. Por eso que tiene derrame pleural maligno. El síndrome de vena cava, obviamente, como agarra grandes vasos, agarra la vena cava, pues, ¿no? Es un T4 también. Y también como está agarrando esófago y estas zonas paratraqueales y zonas del cuello, agarra nervio recurrente también, ¿no? El síndrome de vena cava superior tiene mucho que ver, y eso también le preguntan, con el cáncer de células pequeñas o células en avena, ¿no? Entonces está relacionado con este, ¿no? Y es importante que lo sepan. El síndrome de vena cava tiene que ver con el compromiso justamente de este gran vaso que es la vena cava, y lo que produce es una obstrucción de esta vena cava, y todo lo que irrigaba esta vena cava se empieza a congestionar, y probablemente veamos a un paciente con el cuello hinchado, con la cara hinchada, con el tórax hinchado, y además vemos esta circulación colateral que tiene que ver con esta vena cava, ¿no? Ese es el síndrome de vena cava y es una emergencia neumológica urgente, ¿no? Que debe ser tratada y generalmente está relacionada con el CA de células pequeñas. Entonces, T4 es un estadio con metástasis ya, ¿no? Esto de aquí también es para más o menos hacer un repaso de lo que ya les habíamos hablado, los cuatro tipos de cánceres: el epidermoide, el anaplásico de células pequeñas, también conocido como OAXEL o también conocido como células en avena, ¿no?
seguro ustedes ya lo han visto, o escuchado, perdón. El adenocarcinoma y luego el anaplásico, o también conocido como cáncer de células grandes, nada más, ¿no? Ya les había mencionado anteriormente, el epidermoide y el de células pequeñas es central, produce atelectasias, como vemos acá, y el adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes es periférico. El epidermoide es el más frecuente de los cánceres de pulmón broncogénico, aunque hay literatura nueva, actual, que dice que el adenocarcinoma está muy cerca ya del epidermoide, incluso lo ha sobrepasado el epidermoide. Entonces, los más frecuentes en realidad son epidermoide y adenocarcinoma. Ambos son más frecuentes. El epidermoide es más frecuente relacionado con el tabaco. El adenocarcinoma es el más frecuente en no fumadores. El epidermoide es el que se cavita con mayor frecuencia. El que vemos nosotros en las placas como masas cavitadas. El epidermoide es el que da, como les había mencionado, síndrome de Pancoas. Y el epidermoide también es el que tiene que ver mucho con los síndromes paraneoplásicos, ¿no? En este caso, el síndrome PTH-Like, que produce hipercalcemia también, ¿no? En cambio, el de células pequeñas, yo les decía, es el más agresivo, es el más feo de todos los cánceres de pulmón, es el de peor pronóstico, el que cuando ya lo diagnosticamos, ya lo estamos diagnosticando con el síndrome de vena cava superior y probablemente no haya nada que hacer. También da síndromes paraneoplásicos y en algunos casos degeneración cerebelosa subaguda, ¿no? Es un cáncer muy agresivo en realidad, muy difícil de diagnosticar. Se diagnostica cuando ya está con metástasis. Es el que más hace metástasis más rápido, ¿no? O sea, es un T4, estadio 4, perdón, generalmente cuando se hace el diagnóstico. Adenocarcinoma es ya le dije, más frecuente en no fumadores, generalmente, y esto es importante, el adenocarcinoma generalmente está en las áreas post-TB, o en las secuelas post-TB, ahí se encuentra el adenocarcinoma generalmente, ¿no? Pero esto no es muy frecuente tampoco, ¿eh? O sea, que no crean que todo paciente que tiene secuelas de TB hace cáncer, ¿eh? Pero cuando lo hace de tipo adenocarcinoma. Ya les decía, por ser periférico, afecta a la pleura. El que más afecta a la pleura es el adenocarcinoma. El que más produce derrame pleural maligno es el adenocarcinoma también. El adenocarcinoma también produce osteoartropatía hipertrófica en algunos casos, ¿no? El de células grandes también se cavita, pero no mucho como el de epidermoide, ¿no? Se cavita en un 20%. Y lo importante aquí en el células grandes es la ginecomastia, ¿no? Que es el crecimiento de las mamas, incluso en varones. Ahora, este cuadrito también trae su regla mnemotécnica, y acá vemos, ¿no? El carcinoma epidermoide se asocia a la secreción de paratormona y al tumor de Pancoas también, ¿no? Entonces, acá estamos viendo PPP, epidermoide, Pancoas y PTH también, ¿no? El adenocarcinoma, bueno, eso ya lo saben porque es periférico, también tiene que ver con el derrame pleural, ¿no? D de derrame y AD de adenocarcinoma. El carcinoma de células en avena o axel o de células pequeñas se asocia al síndrome de vena cava superior, ¿no? Avena, vena cava superior. ¿Se acuerdan, no? Y el carcinoide de células grandes se asocia, bueno, esto no se molesten las señoritas, a las mamas grandes, ¿no? Ginecomastia. Entonces, acuérdense de células grandes, mamas grandes, ginecomastia. ¿Sí? Son mnemotecnias, ¿no? Otra regla mnemotécnica, N1, N2, N3. N1, estación perihiliar o peribronquial del mismo lado. N2, estación ganglionar mediastínica, o sea, ya no es en ilio ni en bronquio, sino es mediastino, pero también del mismo lado, y en la zona subcarinal, o sea, justo aquí. Este es el N2, por ejemplo, ¿no? Esos dos de aquí. Mediastino y subcarinal. N1 en cambio es en el en el bronquio todavía, ¿no? O en el ilio, el N1. En cambio el N3, si ustedes lo ven aquí, ya está al otro lado del tumor. Es contralateral o también es ixilateral, por ejemplo, en algunos casos. O también es supraclavicular o en escaleno. No sé si ustedes alguna vez han tocado el cuello y han visto un ganglio aquí, ¿no? Este ganglio en la zona subclavicular o supraclavicular
en algunos casos tiene que ver con el cáncer también de pulmón, ¿no? Y muchos otros cánceres también dan ganglios en esta zona. Pero cuando tenemos un ganglio ya en la zona de clavícula, generalmente ya es un N3, es un cáncer un poco avanzado. Bueno, yo creo que con eso vamos a responder todas las preguntas de cáncer, ¿no? A ver, la primera, paciente de 42 años, ¿no? Más o menos joven, que acude a la consulta por disnea progresiva. Quiere decir que algo lo está agitando. Puede ser una fibrosis, una neumonía, puede ser un derrame sobre todo, un asma incluso. La radiografía de tórax, sin embargo, nos muestra una opacidad completa del hemitórax derecho. Opacidad completa, o sea, es un tórax blanco, digamos, ¿no? Completa, dice, todo el hemitórax está blanco. Y la tráquea y las estructuras mediastínicas, o sea, la tráquea es parte de la estructura mediastínica, igual que el corazón, ¿no? El corazón también es parte de la estructura mediastínica, están en la línea media, o sea, no han sido desplazadas por esta radioopacidad. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A ver, jueguen con los diagnósticos aquí. Primero pónganse en la cabeza una placa, una radioopacidad total y el corazón, que es parte de la estructura mediastínica, y la tráquea no están desplazadas hacia el otro lado. ¿Qué radiopacidad tan grande desplaza el mediastino, digamos? O sea, la tráquea y el corazón. ¿Cuál sería la causa de un desplazamiento del mediastino y de, obviamente, la tráquea y el corazón? Con una radiopacidad tan grande. ¿Qué podría causar eso? ¿Una neumonía? ¿Una telectasia? ¿Un derrame? ¿Ah? Desplazamiento, ¿ah? No digo retracción, ¿ah? Desplazamiento. O sea, todo lo que desplaza el mediastino hacia el otro lado tiene que ser algo que produzca, que ocupe espacio, obviamente. Puede ser un tumor grandote que ocupa un espacio, que es difícil en realidad encontrar un tumor tan grande, porque acá nos dice que está radiopaco todo el tórax, ¿no? Del lado derecho. O puede ser líquido, eso sí eso es más compatible con una radiopacidad completa, ¿no? Puede ser líquido que normalmente desplaza toda la tráquea y todo el corazón. Entonces, si yo encuentro una radiopacidad con desplazamiento, eso es líquido. Si yo encuentro una radiopacidad grande sin desplazamiento, es porque algo está retrayendo el mediastino hacia ese lado. Generalmente eso ocurre en las obstrucciones a nivel de la vía bronquial. Entonces, cuando hay una obstrucción a nivel de la vía bronquial, se produce esta retracción del mediastino. Cuando hay derrame pleural, obviamente va a haber una radiopacidad. Cuando hay los dos, obviamente va a pasar lo que está pasando, lo que nos están preguntando acá, ¿no? Que haya una radiopacidad grande, probablemente un derrame, pero a la vez no haya ese desplazamiento del mediastino. Entonces acá debe haber seguramente, según esta pregunta, un derrame pleural masivo asociado a una obstrucción bronquial. Probablemente por un... ¿Qué? Porque para que sea masivo tiene que ser algo malo, ¿no? Los derrames masivos generalmente son producidos por cáncer, ¿eh? Eso también tendrían que saberlo, ¿eh? Los derrames de TBC, por ejemplo, son generalmente moderados. Y los derrames de las neumonías, pues son muy pequeños incluso, a veces ni se ven. O no se diagnostican, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está hablando es de un tumor endobronquial. Perdón, un carcinoma de pulmón. No benigno, ¿eh? Porque si fuera benigno no daría derrame. Es un carcinoma de pulmón aquí, ¿no? Que está dando un derrame pleural maligno seguramente, pero además está dando una obstrucción a nivel bronquial, ¿no? Es un carcinoma broncogénico de pulmón que está dando obviamente esta obstrucción, evitar este desplazamiento del mediastino y además obviamente derrame porque seguramente ya tiene metástasis. Un derrame pleural masivo, ya les decía, va a desplazar, entonces la A no era la respuesta, desplaza todo el mediastino. Un hemotórax es otro tipo de derrame pleural, también tendría que haber desplazado mediastino. Un cuerpo extraño nunca da derrame, ¿no? Difícil. Un tumor endobronquial benigno no da derrame. Si es maligno sí da derrame, pero benigno tampoco tendría por qué dar derrame. Es difícil eso. Entonces aquí la única respuesta es el carcinoma de pulmón. La 2. Ante un paciente de 60 años con un carcinoma epidermoide pulmonar, ¿no? Ya nos hablan de un tipo de cáncer, ¿no? De estos 4 tipos que les había mencionado. En el lóbulo superior derecho,
e imágenes además sugestivas de adenopatías paratraqueales derechas de 1 centímetro en una tomografía de tórax. ¿Cuál de las siguientes exploraciones sería de la primera elección para establecer específicamente la afectación tumoral de dichas adenopatías? Bueno, aquí nos está hablando de un paciente con 60 años, ya de cierta edad, con un cáncer epidermoide en lóbulo superior derecho. Esto parece un pancoas, ¿no? E imágenes sugestivas de adenopatías paratraqueales derechas. Mira, nos está diciendo que el tumor es derecho y que las adenopatías son derechas también, y paratraqueales, ¿no? O sea que están en la tráquea. ¿Cuál de las siguientes sería la exploración más adecuada? ¿Qué es lo que haríamos aquí, pues? ¿Una resonancia? Resonancia no utilizamos en pulmón, ¿eh? Una biopsia transbronquial es un tumor del lóbulo superior, es un tumor periférico. Biopsia transbronquiales, difícil que lleguen a zona, podrían llegar, pero muy difícil que lleguen hasta una zona periférica. Podríamos hacer incluso una BIPA, ¿no? Porque es un lóbulo, está en una zona periférica, pero dentro de las opciones no hay BIPA. O biopsia transcutánea también le llaman, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones. Ese es el PET que les mencionaba. Esto lo hacemos para ver metástasis. Metástasis a nivel de huesos, ¿no? A nivel de cerebro, también de ganglios. Pero bueno, aquí que nos preguntan es cuál sería la primera medida que tomaríamos. ¿Cuál sería? ¿Una toracoscopía o una mediastinoscopía? ¿Qué les parece? ¿Cuál creen que haría el neumólogo? Tomografía, ya vimos que no. Resonancia, ya les digo que en pulmón no nos ayuda. Biopsia transbronquial, tampoco, porque es muy periférico. Y lo que queremos aquí es ver la adenopatía, estudiar la adenopatía. ¿Mm? ¿Cuál? ¿Mediastinoscopía o toracoscopía? Las adenopatías paratraqueales son centrales o periféricas. Si están paratraqueales, obviamente que son centrales, ¿no? Están pegados al mediastino. Y lo más fácil de hacer es una mediastinoscopía, porque ni siquiera mediastinotomía, o sea, no abrir el mediastino, sino utilizar estos dos catéteres con lentes y entrar al mediastino. Y obviamente ubicarnos en la zona paratraqueal y hacer una biopsia de esta adenopatía, ¿no? O lo otro es hacer una biopsia también del lóbulo superior derecho, pero eso es más difícil, ¿no? Toracoscopía, como yo les decía, lo dejamos, incluso lo utilizamos cuando tenemos que ver tumores periféricos, pero aquí lo más fácil y la primera medida sería ver el ganglio, ¿no? El ganglio paratraqueal, y eso lo podemos hacer mediante una mediastinoscopía. 3. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no significa T4 en un tumor maligno pulmonar? Un T4, ¿se acuerdan qué era? Un tumor que tenía M1, ¿no? O sea, metástasis. Y además tenía, sobre todo, y esto es lo importante, tenía compromiso de órganos grandes, esófago, tráquea, grandes vasos, etcétera, ¿no? Carina. ¿Cuál no es parte de un T4? ¿Cuáles son órganos importantes aquí? ¿El esófago es un órgano importante? Sí, ¿no? La tráquea también. La carina también es parte de la tráquea. La rama pleural maligno, obviamente porque es un tumor que ya está comprometiendo las pleuras. Entonces yo les había mencionado la diferencia entre T3 y T4 era eso, ¿no? Que el T4 compromete órganos importantes y el T3 compromete pared torácica, que el T3 es un pancoas, les había mencionado. Y además el T3
tiene que ver con pleuras, ¿no? Sobre todo las mediastínicas. Entonces aquí la respuesta es la invasión de pared torácica. Ese es un T3, este es pancoas. Los T4 ya son tumores que invaden órganos importantes. Y generalmente dan metástasis. 4. La radiografía de tórax de un paciente de 70 años muestra una pequeña masa pulmonar, nódulo, dice, de 1 centímetro. Ya les mencioné, un nódulo es menor, está definido como una lesión menor de 3 centímetros. Aquí este nódulo tiene 1 centímetro. En el lóbulo medio, dice, del pulmón, ¿no? ¿Cuál entre los siguientes sería el paso a realizar más adecuado? Dice aquí. ¿Cuál creen? Es un paciente de edad, ¿no? Que tiene un nódulo pulmonar. No sé, acá incluso la pregunta está mal planteada. Muestra una pequeña masa, dicen, ¿no? Pero las masas son mayores de 3 centímetros. Y acá entre paréntesis le ponen nódulo, ¿no? En realidad debía poner muestra un nódulo de 1 centímetro, ¿no? En el lóbulo medio. Hasta ellos se equivocan, miren. ¿Cuál entre los siguientes sería el paso a realizar más adecuado? Es un nódulo pulmonar solitario, probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que primero que haríamos? ¿Se acuerdan en el algoritmo? ¿Qué es lo primero que hacíamos? Preguntarle si fuma. Tomarle una tomografía para obtener muestra citológica, como dice acá, con fluoroscopía incluso. Hacer cultivos de esputo. Realizar una tomografía de alta resolución. Es lo primero que haríamos, o sea, lo más adecuado, el primer paso, dice acá, a realizar más adecuado, incluso te dice. ¿Qué es lo más adecuado primero? Ante todo paciente con un nódulo pulmonar. Ver sus radiografías, ¿no? Ver las radiografías previas del paciente. Porque probablemente este nódulo ya lo tuvo este señor de 70 años, ¿no? Mucho tiempo antes. Y probablemente sea un granuloma calcificado, ¿no? Entonces lo primero es la A, ¿no? No se rayen tanto con tomografías, con fluoroscopías, ni con tuberculosis, ¿no? 5. ¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares invade más frecuentemente la pleura? ¿Se acuerdan? Eso es fácil, les he mencionado varias veces. ¿Cuál es? A ver, quiero escucharlos. Porque como estamos oscuritas, les da sueño a ustedes, creo, ¿no? No duermen ustedes en la noche, mucho estudian, ¿no? A ver, ¿cuál de los siguientes tumores invade la pleura? Obviamente tiene que ser un periférico para que esté en la pleura. ¿Cuáles eran los dos periféricos? El adenocarcinoma y el de células grandes, ¿no? El que tenía que ver con la ginecomastia, acuérdense, a ver los hombres, acuérdense de eso. Células grandes, ginecomastia, ¿se acuerdan, no? Ese es un periférico. Y el adenocarcinoma también es un periférico. De estos, ¿cuál es el que más invade la pleura? Incluso les mencioné que entre esos dos, uno invadía más la pleura que el otro. ¿El de células pequeñas? El de células pequeñas es central y agresivo, acuérdense de eso. El bronquiolo alveolar no les mencioné, pero es un tipo de adenocarcinoma también, ¿no? Que tiene que ver con imágenes parecidas a una neumonía. Por eso se llama bronquiolo alveolar. Tiene compromiso del alveolo y pareciera una neumonía, pero es un tipo de cáncer pulmonar también, ¿no? Entonces, el que más da derrame es el adenocarcinoma, exacto. Muy bien. Por fin escuché a alguien por ahí. A ver, 6. Si un paciente de 60 años con antecedentes de tabaquismo, ¿no? Es un fumador, presenta una imagen de aspecto nodular visible en la radiografía de tórax, obviamente, a unos 3 centímetros de la tráquea, de la carina, dice, en el pulmón derecho. ¿Cuál sería la actitud más correcta? Es un paciente que fuma y que tiene un nódulo visible, dice, en la radiografía a 3 centímetros de la carina. O sea, es un nódulo central. No es un nódulo, es una masa, 3 centímetros, ¿no? Es una masa pulmonar a nivel central. Es probablemente un cáncer y cáncer broncogénico central, porque ese es un fumador.
y de 60 años, o sea que ha fumado larga data probablemente. Aunque no nos dice los paquetes años, pero obviamente nos está hablando que tiene antecedente de tabaquismo y es un paciente añoso, o sea que probablemente ha fumado de muy joven, ¿no? Probablemente tenga pues un cáncer de pulmón, ¿no? Y si es central, como nos dice aquí, ¿cuál es la actitud que tomaríamos más correcta? Llamar al neumólogo, ¿no? Sí, dicen, la D. Ah, no, la F sería, ¿no? Llamar al neumólogo. Ya ves, ahí está llamando la doctora. A ver, ¿cuál sería? Si es central, ¿qué haríamos? ¿Una punción transtoral percutánea, como dice acá? Las percutáneas lo hacemos para los periféricos, ¿no? Ya. ¿Prescribiríamos un tratamiento antiinflamatorio y hacer broncoscopía si la imagen no desaparece? ¿Qué estaría pensando el doctor, no? Darle que un AINE, ¿no? Obviamente no, ¿no? ¿Haríamos broncoscopía solo si tienes putos hemoctoicos? No. Cuando te pongan un solo, estamos poniendo algo absoluto. Ya les decía, en medicina no hay nada absoluto. Entonces, solo si hubiera puto hemoctoico voy a hacer broncoscopía, no es cierto. No, no es cierto. Entonces, vigilar la evolución con radiografías cada 6 meses o sea, y esperar que el tumor crezca, seguramente, y hacer broncoscopía si crece el nódulo, no, pues no. ¿Cuál haríamos? Haríamos una broncoscopía, ¿no? Porque el tumor probablemente, no probablemente, es central acá, ¿no? Nos está diciendo que está cerca la tráquea y probablemente, digo, se vea en la broncoscopía, o sea endobronquial. Entonces, esa sería la mejor respuesta, ¿no? La más correcta, la actitud más correcta. 7. Ante un paciente que acusa dolor torácico y cérvico-braquial, acuérdense, que en la exploración física presenta miosis en oftalmus ipsilateral, en cuya radiografía se observa erosión de las primeras costillas. Uy, le están diciendo todo hoy aquí. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable? Un tumor de Pancoas. Muy bien, exacto. Esa es la causa más probable, ¿no? ¿Y cómo se llama este síndrome? Síndrome ¿de qué? Horner. Síndrome de Horner. Horner. Muy bien. 8. Señale de las variedades, histopatológicas del tumor pulmonar primario que se relacionan a continuación. ¿Cuál es la que posee peor pronóstico? También ya se los dije varias veces. ¿Cuál? El epidermoide o de células escamosas, el adenocarcinoma, el de las células grandes, el carcinoide o el carcinoma de células pequeñas. ¿Cuál? El de células pequeñas, ¿no? Ese es el más agresivo, el de peor pronóstico. El que da síndrome de vena cava superior. ¿Se acuerdan también, no? Sí. Bueno, con eso yo creo que van a responder todo lo que es de oncología pulmonar. Vamos a hablar ahora acerca de los trastornos de la ventilación, ¿no? Bueno, eso también lo vimos en fisiología un poco, cómo es que el cuerpo o el cerebro en todo caso, o el sistema nervioso controla la ventilación, ¿no? Hay dos tipos de control de ventilación. Uno voluntario, que tiene que ver con las neuronas a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Que yo, por ejemplo, quiero respirar rápido y respiro rápido, eso yo lo puedo hacer. Y el automático, que es el que no nos damos cuenta y que tiene que ver con lo metabólico, ¿no? Que tiene que ver con cambios en la presión arterial de CO2 y cambios en la presión arterial de oxígeno. Obviamente ustedes ya se acuerdan, tiene localización en las neuronas del tronco encefálico y algunas en la médula, ¿no? Tiene mucho que ver con los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, y también con algunos mecanorreceptores a nivel del pulmón propiamente dicho, ¿no? Aquí también es para ver esto, los síndromes de hipoventilación en este caso, o sea, hipoventilación significa que vamos a ventilar cantidades bajas de aire y por lo tanto, cuando hay hipoventilación, acuérdense de fisiología, había retención de CO2 generalmente y la patología probablemente no era pulmonar sino extrapulmonar, acuérdense de eso. Generalmente los síndromes de hipoventilación
tenían que ver con alteraciones en el impulso respiratorio, ya sea a nivel de los quimiorreceptores, alteración de quimiorreceptores centrales o periféricos, o alteración a nivel del tronco encefálico, ¿no? Y acá hay una serie de causas que obviamente es engorroso hablarlas, pero que están relacionadas con esto. Y también los defectos del sistema neuromuscular. Ambos tienen que ver con hipoventilación. Por ejemplo, conocido aquí es la enfermedad de neurona motora y la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Que altera la médula y los nervios periféricos y puede generar síndrome de hipoventilación. Los trastornos cervicales altos también, ¿no? Alteraciones de estos nervios pueden también producir hipoventilación. La miastenia gravis, las miopatías y las distrofias musculares, que hemos visto nosotros como médicos, muchos pacientes con estas enfermedades, que son alteraciones de los músculos respiratorios, pueden producir también hipoventilación crónica. Alteraciones de la caja torácica, ¿no? Hemos visto muchos pacientes con poliomielitis, con espondilitis anquilosante, obesos incluso, que también tienen alteración de la caja torácica, fibrotórax también, y que también pueden producir hipoventilación crónica. Y ya mucho menos común como causa de hipoventilación crónica es el EPOC, el apnea del sueño, sí es más común, y las fibrosis quísticas en niños, que tampoco no es muy común, o las estenosis traqueales o laringias, ¿no? Que también pueden producir síndromes de hipoventilación. Aquí lo importante es saber esto: hipoventilación, hipercapnia, ¿no? Aumento de la presión arterial del CO2, generalmente extrapulmonar, como les estaba mencionando acá, ¿no? O sea, alteración a nivel del sistema nervioso, quimiorreceptores, tronco encefálico, alteración neuromuscular y muy rara vez alteración respiratoria, ¿no? Alteración de pared torácica, que es extrapulmonar, y todos estos relacionados con esta hipoventilación crónica, ¿no?